analicemos qué sucede con el metabolismo oxidativo. Primero debemos recordar que oxidar quiere decir remover electrones. En el caso de la glucólisis, cuando la glucosa es oxidada, se obtienen electrones que van a ser captados por el NAD para generar NADH más protones. Entonces, al final de la glucólisis obtenemos dos piruvatos, los cuales van a ser introducidos a la mitocondria para que se puedan descarboxilar oxidativamente y obtengamos tanto acetilcoenzima A como NADH. Este acetilcoenzima A, por ejemplo, alimentará al ciclo de Krebs. Por cada molécula de glucosa darán 2 vueltas el ciclo de Krebs. Y también obtendremos electrones en forma de NADH, en forma de FDH2 y al igual que otras vías metabólicas, como por ejemplo la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, también obtendremos más NADH, más FDH2, los cuales van a ser utilizados para alimentar a la cadena respiratoria. Ella se encargará de aceptar todos esos electrones que se han obtenido para que sean entregados al oxígeno y con esto podamos obtener más energía. De tal manera que la cadena respiratoria se encarga de la regeneración del NAD y de la regeneración del FAD al entregar los electrones al oxígeno. También podemos obtener más electrones provenientes de otras vías metabólicas, como por ejemplo de la oxidación de aminoácidos. Analicemos entonces cuáles son los elementos de la cadena respiratoria. Tenemos 4 complejos: el complejo 1, que es la NADH deshidrogenasa; complejo 2, succinato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs también; complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C oxidorreductasa; el complejo 4, que es la citocromo C oxidasa. Cada uno de estos posee ferrosulfoproteínas y posee grupos prostéticos, como por ejemplo el FMNN en el caso del complejo 1, el FAD en el caso del complejo 2 y grupos hemo en el caso de los citocromos que forman, se asocian al complejo 3 y al complejo 4. Debemos recordar que la ubiquinona no es un complejo, pero es un elemento móvil rápido, un puente rápido entre los diferentes elementos grandes de la cadena respiratoria. Ahora analicemos cómo funciona la cadena respiratoria, la cual se va a encontrar incrustada en la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que esta membrana interna es impermeable a protones y a diferentes elementos. Entonces el complejo 1 va a tomar electrones provenientes del NADH más protones y lo va a oxidar. Le va a remover estos electrones y se los va a transferir a la ubiquinona, que se encuentra inmersa en la membrana interna de la mitocondria. Esto generará al NAD ya en su forma oxidada. Esto libera tanta energía que impulsa el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El complejo 2, que es una enzima del ciclo de Krebs, conocida como succinato deshidrogenasa, toma los electrones provenientes del FADH2 y lo va a oxidar para generar FAD. Los electrones serán transferidos a la ubiquinona para generar ubiquinol. El ubiquinol se acercará rápidamente al complejo 3 para que éste tome los electrones y se los transfiera a los citocromos C, que recordamos tienen grupos hemo. Cada citocromo C recibirá un electrón y eso también libera mucha energía que va a ser utilizada para el bombeo de otros 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los citocromos C se desprenden del complejo 3, viajan rápidamente al complejo 4, el cual tomará estos electrones para ser transferidos al oxígeno. Más protones del medio formará agua. Eso también libera mucha energía que será conservada mediante el bombeo de 2 protones hacia el espacio intermembrana. Esto genera un gradiente electroquímico, en donde en el espacio intermembrana tenemos mayor concentración de protones, un pH ácido, cargas positivas, que comparado con lo que se encuentra en la matriz mitocondrial tendremos cargas negativas, tendremos pocas cargas positivas, lo cual hará que los protones se quieran regresar a la matriz mitocondrial, pero solamente lo harán a través de un complejo llamado ATPasa. Entonces todo el transporte de electrones sirvió para bombear protones que generaron esta energía potencial para poder impulsar la síntesis de ATP. Si observamos aquí en este nuevo dibujo,
Vemos como el complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 2 no bombea protones, el complejo 3 bombea otros 4 protones, complejo 4 bombea 2 más, y entonces esto permite generar el gradiente electroquímico. Los protones se van a regresar únicamente a través del complejo 5, que sería la ATPasa. Cada vez que 4 protones se regresan por medio de la ATPasa, se genera energía suficiente para que se fosforile un ADP y generemos un ATP. Ahora, este proceso del transporte de electrones y la síntesis de ATP se encuentran acoplados y tenemos diferentes sustancias que pueden bloquear a los diferentes complejos. Por ejemplo, inhibidores del complejo 1, como la metformina, la rotenona, los barbitúricos como el amital, amobarbital, el demerol, inhibidores del complejo 2 como el malonato, que también es un inhibidor del ciclo de Krebs, la antimicina, inhibidor del complejo 3, monóxido de carbono, ácida de sodio, cianuro, que bloquean al complejo 4, y por ejemplo la oligomicina, que es un inhibidor del complejo 5. Es importante mencionar que si solo bloqueamos a la ATPasa, se bloquea el transporte de electrones y el bombeo de protones, y si bloqueamos también la cadena respiratoria a nivel de cualquiera de los complejos, vamos a detener la síntesis de ATP, de tal manera que estos procesos están acoplados. Por eso se llama así, fosforilación oxidativa, porque para impulsar la síntesis de ATP necesitamos el transporte de electrones. También existen sustancias llamadas desacoplantes de la fosforilación oxidativa, es decir, son aquellas sustancias que permiten que un proceso esté funcionando y el otro no. Habíamos mencionado que estos procesos están acoplados, la síntesis de ATP con el transporte de electrones. De tal manera que si bloqueamos a la ATPasa se bloquea el transporte de electrones y viceversa. Sin embargo, los desacoplantes funcionan de una manera diferente. Ellos permiten que se esté transportando electrones, permiten que se estén bombeando protones, pero no hay síntesis de ATP. El ejemplo claro de estos desacoplantes es el dinitrofenol, el cual es una molécula liposoluble que se queda inmersa en la membrana interna de la mitocondria y permite el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial, de tal manera que se rompe el gradiente electroquímico y los protones pierden esta energía potencial para regresarse por la ATPasa y permitir o impulsar la síntesis de ATP. El dinitrofenol, por otro lado, incrementa el transporte de electrones por la baja de ATP, incrementa el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, el transporte de electrones, incrementa el consumo de oxígeno, activa las vías oxidativas, pero no hay síntesis de ATP. Por esta razón, esta droga fue utilizada para perder peso en el siglo pasado, principios del siglo pasado. Otra sustancia que es un desacoplante natural es la termogenina. La termogenina se encuentra en las mitocondrias de la grasa parda, la cual lo que hace es permitir el retorno de los protones sin síntesis de ATP. De hecho, la termogenina es un tipo de ATPasa modificada que permite el transporte de electrones, bombeo de protones, consumo de oxígeno, pero no hay síntesis de ATP y por tanto la grasa parda es termogénica. Bien, ahora analicemos el rendimiento energético que nos da la oxidación completa de la glucosa. Primero, recordemos que la glucólisis nos va a generar 2 ATPs en fosforilación a nivel de sustrato, 2 NADH más 2 protones. El piruvato se descarboxila oxidativamente y nos permite la formación también de un NADH. En este caso, como son 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A que se generan, obtenemos 2 NADH más H. Ahora, el acetilcoenzima A, cada uno de ellos alimenta el ciclo de Krebs, por lo cual podemos obtener 3 NADH más H, un FDH2, un GTP, que es fosforilación a nivel de sustrato, que puede ser utilizado para la síntesis de ATP. Recordemos que el ciclo de Krebs da 2 vueltas porque son 2 acetilcoenzima A que se han generado. Ahora, cada vez que son transportados, o más bien son retornados 4 protones a través de la cadena respiratoria, desde la ATPasa en el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, se aporta energía suficiente para sintetizar un ATP. Por tanto, 4 protones es igual a 1 ATP. Esto nos permite que al alimentar la cadena respiratoria a partir del complejo 1, generemos
10 protones que nos permiten la síntesis de 2.5 ATPs. Y por cada FADH2 que entrega electrones a la cadena respiratoria que entran a nivel del complejo 2, generamos 1.5 ATPs. Ahora, si hacemos el conteo, cada NADH más H nos genera 2.5 ATPs, por tanto multiplicamos todos los NADH más H por 2.5 y los FDH2 por 1.5 ATPs. Considerando también que tenemos fosforilación a nivel de sustrato, 2 ATPs directos en la glucólisis y 1 ATP a nivel del ciclo de Krebs. Esto nos da un total de 10 ATPs por vuelta del ciclo de Krebs, como son 2 vueltas, entonces generamos ahí 20, más 10 que estamos anotando por allá de los NADH, de la descarboxilación oxidativa del piruvato y de la glucólisis, obtendríamos en total 32 ATPs, los cuales se obtienen cuando la glucosa se oxida de manera aeróbica hasta CO2 y agua. Muchas gracias.